Nos vamos inmediatamente para el Congreso. Señor secretario Diego González, gracias por atendernos. Buenos días. Don Julio, muy buenos días a usted, a toda la mesa de trabajo y a su audiencia. Don Diego, yo acabo de escuchar aquí algo que quisiera confirmar con usted. ¿El Ministerio del Interior, el señor ministro, tiene o no tiene facultades jurisdiccionales para establecer y declarar que la primera consulta presenta vicios formales? ¿Él puede hacer eso? Pues mire, don Julio, yo lo que tengo que referirme sobre ese tema es que el Senado votó el 14 de mayo la solicitud de consulta que presentó el presidente y esta secretaría certificó esa votación. Ese mismo día o al día siguiente, incluso creo que la primera certificación se emitió en virtud de un derecho de petición de la W Radio, y lo que tendría yo que decir es que ni siquiera el Senado tendría como decidir si esta votación tuvo vicios o no, sino que eso tiene que hacerse en sede judicial. Debe ser un juez el que determine eso. Sí, señor secretario, lo que menciona el ministro Benedetti es que usted violó el artículo 125 de la Ley Quinta, que es el reglamento del Congreso, al no haber dado lectura a la proposición. Es decir, que el Senado ese 14 de mayo no sabía lo que iba a votar. ¿Usted comparte esa tesis con el ministro Benedetti? Bueno, pues definitivamente no puedo compartir esa tesis. En primer lugar, porque no podía leer una proposición que no fue presentada. No hay en ninguna parte, ningún senador presentó una proposición para ser leída y aprobada. En segundo lugar, porque como lo he señalado, pues el Senado de la República cumplió con lo que tiene que cumplir para esta clase de procedimiento que, reitero, como lo dije en el comunicado que se hizo por parte de la Secretaría, la solicitud de concepto favorable que presenta al Senado de la República el señor presidente no es per se un proyecto de ley, es un concepto que debe emitir el Senado, y la dinámica de su votación la estableció la mesa directiva, no el secretario. Ese concepto, o esa solicitud más bien, trae inmersa una, valga la redundancia, solicitud final, es decir, el documento en todo su contexto trae una solicitud final, que es la solicitud al Senado de la República para que emita un concepto favorable para que el gobierno nacional pueda convocar una consulta popular de carácter nacional. ¿Qué sucede aquí? Se surtieron los trámites de ley que se deben hacer. Por ejemplo, se recibió el proyecto de ley el 1 de mayo. Inmediatamente se envió para publicación. Se cumple con el requisito de publicidad. Duró 14 días publicado en la Gaceta del Congreso, que también estaba anunciada el día de la votación. El presidente establece unas reglas o una dinámica que consistió en que el 13 de mayo se citó al gobierno nacional y todas las bancadas para que participaran y deliberaran ampliamente sobre lo que tenía que ver solamente con la consulta popular, y estableció el día 14 solamente para la votación. Si usted puede ver el orden del día 14, solamente había 2 puntos, y era la votación del informe de la apelación de la reforma laboral y la votación de la consulta popular de carácter nacional que había presentado el gobierno. Una vez se surte el primer punto del orden del día, el presidente le pregunta al secretario, sírvase informar cuál es el siguiente punto. Le reitero, después del día anterior donde se habían surtido todas las deliberaciones, y el secretario le informa que es la votación de la consulta popular de carácter nacional convocada por el gobierno y sus ministros, que ha sido publicada en la Gaceta que le he señalado, que es la Gaceta 604 de 2025. Esto quiere decir que con una deliberación el día anterior, que con 14 días de publicidad, y que además con la intervención del ministro de Trabajo y del ministro del Interior, recuerdo que el ministro de Trabajo sí explicó las preguntas sobre todo lo que tenía que ver con lo laboral, y el ministro del Interior explicó todo lo que tenía que ver con el carácter, con el interés y la importancia nacional de esta consulta. Pues entiendo que además es responsabilidad de cada senador también tener conocimiento de lo que se va a votar. Señor secretario del Senado, Diego González, enfoquémonos un poco en los antecedentes, porque el presidente, bueno, ya dijo, y lo ha dicho también el ministro del Interior, que usted no leyó el objeto de la discusión de ese día y que tampoco se leyeron esas 12 preguntas como usted lo acaba de mencionar.
En los antecedentes, discusiones históricas del Senado, ¿esto se ha hecho? Porque nos dice Laura, nuestra experta aquí en Senado, que por ejemplo en el caso de la consulta anticorrupción promovida por la exalcaldesa Claudia López, no se hizo tampoco. Mire, pues yo lo que tengo conocimiento fue a través de un medio de comunicación que lo vi anoche, precisamente lo que usted me dice que señala Laura, y es que se sometió a votación porque ya había surtido el término de deliberación. Esto es un tema que no tiene muchos antecedentes o muchos precedentes en el Senado. Recuerde usted que la consulta popular anticorrupción fue de origen ciudadano, es decir, fue con recolección de firmas y llegó al Senado. Esta es de origen gubernamental. Pero lo que hay que ser claros es en lo que establece la ley. La ley 134 y la ley 1757, que por demás son leyes estatutarias, señalan que el gobierno nacional podrá convocar esa consulta con un concepto previo del Senado. No habla de un proyecto de ley, no habla de la dinámica, y si usted puede ver, por ejemplo, esta consulta no tiene 4 debates, no se designa un ponente, pero sí se cumplen con unos principios básicos que establece nuestra ley orgánica, la ley quinta, para que haya transparencia y para que haya garantías. Por ejemplo, la erradicación de esa solicitud de consulta, que la recibió el secretario general el 1 de mayo. Por ejemplo, ordenar su publicación en la Gaceta, no solo para que la conozcan los senadores y entiendan el sentido del voto que van a emitir, sino para que la conozca la sociedad civil en general y sepan qué es lo que se está discutiendo en el Senado. Pero además de todo, también se cumplió con el requisito de anunciar antes de votar. Se anunció el día 13, después se llevó toda la deliberación y el día 14 estaba fijado solamente 2 puntos en ese orden del día. Como le digo, fue la votación de la apelación de la reforma laboral y paso a seguir la votación de la consulta popular. Entonces, digamos que estaba plenamente socializado, que las exigencias que se refieren no quiere decir que si se hubiese presentado una proposición para que se acogiera ese concepto no se hubiera podido votar, también se hubiera podido votar. Lo que quiero decir es que no hay una rigurosidad establecida en la ley que la mesa directiva del presidente tengan que acoger. Adicionalmente, no se leyó ninguna proposición porque no hubo proposición. Era deber de algún senador, si así lo hubiesen querido, presentar la proposición para que el secretario la leyera, porque el secretario no dice cómo se da la dinámica. El secretario cumple con los propósitos y con las indicaciones del presidente, y es deber del secretario, si hubiese habido radicado una proposición, haberla leído, pero nadie radicó esa proposición. Lo que contiene el documento es una solicitud, y lo que se votó fue todo el documento de solicitud, incluido ese punto aparte, que es pedirle al Senado que vote un concepto favorable. Si se hubiese votado por el sí, se acogía esa solicitud de concepto favorable, y votando por el no se negaba esa solicitud de concepto favorable. Señor secretario del Senado, después de esa votación del 14 de mayo de la consulta popular, el gobierno presentó 2 consultas más. Una que ya sabemos pues fue corregida con la tercera, pues porque la presentó el ministro Jaramillo con funciones delegatarias y no podía hacerlo. ¿Eso no invalida lo que hoy argumenta el gobierno? A ver, Diego, el gobierno nacional ha radicado ante la Secretaría 3 consultas. Una del 1 de mayo, que es la consulta de la que estamos hablando hoy en día. Otra el 19 de mayo, que como usted lo señala, la presentó el ministro. Y otra el día 26 de mayo, es decir, hace 2 días, la presentó el viceministro en mi despacho. Yo incluso no sabía que le iba a presentar, pero llegó y la presentó, se la recibí como es mi deber. Y pues eso está en el trámite que debe surtir el Senado. Se mandan a publicar, que es mi deber y mi obligación mandarlas a publicar, y es la mesa directiva quien determinará las fechas para darle trámite. Y dirá cuál será la dinámica para adelantar esas otras 2 consultas que tienen. Sobre la consulta del 1 de mayo, en concepto de esta Secretaría, le reitero, se votó el 14 de mayo, yo mismo certifiqué la votación, y hace tránsito a cosa juzgada legislativa, es decir, ya hay una decisión tomada sobre esa consulta del 1 de mayo. Sobre la invalidación que usted me pregunta, le pido por favor que me sustraiga de dar esa opinión subjetiva sobre lo que sí o lo que no. Eso tendría también que ser en sede judicial quien determine si sí o si no tienen validez. Secretario González, teniendo en cuenta que el argumento, o uno de los argumentos del Ministerio del Interior está basado en la ley quinta, que es la ley que funciona el reglamento del Congreso, yo estoy leyendo el artículo 114, que clasifica las proposiciones. El ministro habla de proposición y dice que las proposiciones que existen son proposición principal, proposición sustitutiva, proposición suspensiva, modificativa
especial o especial, ¿alguna de estas se ajusta a lo que se estaba votando en ese momento por parte del Senado de la República? No, digamos que ninguna de esas, Juan Pablo. Hoy lo que establece el ministro es, él lo sustenta en el artículo 125, que dice que cerrada una discusión se dará lectura nuevamente a la proposición que haya de votarse. Entonces, sobre eso yo, pues digamos que tengo una postura sustentada jurídicamente, y es que primero no se trata aquí de un mecanismo legislativo como se hace con un proyecto de ley. Esto es un concepto que debe emitir el Senado, porque además no lo emite tampoco la Cámara, no pasa por tener un ponente, no va a sanción presidencial, sino es una facultad que la Constitución le otorga al Senado de la República, y es un requisito previo para que el Gobierno Nacional lo pueda convocar por decreto. Sin embargo, no quiere decir esto que si algún senador hubiese presentado una proposición que dijera, por ejemplo, acójase la solicitud de concepto favorable por parte del Gobierno Nacional, por parte del Senado, no se hubiera podido votar. También se hubiera podido votar porque no, afecta nada el trámite legislativo. Lo que le quiero decir son dos cosas. Primero, que ningún senador presentó esa proposición. Luego, el secretario no puede leer una proposición que no han presentado, porque no está existente. Y segundo, que el trámite de una solicitud de concepto no le exige al presidente del Senado ni a la mesa directiva que tengan que hacerlo igual que se hace con un proyecto de ley, porque si fuese así tendrían que haber designado un ponente, tendrían que haber hecho muchas cosas que no están establecidas allí. Incluso cuando a mí me preguntaron sobre las mayorías que se necesitaban para esta votación, con la misma tesis que le estoy dando a usted, les dije que eran mayorías simples, porque lo que emite aquí el Senado es un concepto. Entonces la mayoría es simple porque tampoco está establecido en la ley, ni en la orgánica, ni en la Constitución, ni en las estatutarias que establecen la consulta popular, que deba votarse con una mayoría absoluta. Claro. Secretario, usted ha insistido una y otra vez que al final esta discrepancia y controversia se dirime en sede judicial. Y le quiero preguntar por eso, ¿ante qué, para que quede claridad, ante qué sede judicial y cuál es el trámite de esa presentación? Pues es que, Félix, mire, yo lo que pienso es que quien debe determinar si esto fue un procedimiento que tiene vicios en su forma, que se pueden subsanar algunos, que otros no se pueden subsanar, que se debiese repetir una votación, no es el Congreso de la República. Digamos que nosotros ya surtimos lo que tiene que ver con nosotros, y fue adelantar una votación que programó el Senado de la República, que ya se certificaron los resultados, y esto debe ser objeto, si se quisiera reclamar, si se quisiera controvertir, pues tienen que irse a una sede judicial que puede ser el Consejo de Estado, para decretar la nulidad de la decisión. Él es Diego González, responsable precisamente del orden en el Congreso de la República, en el Senado. Don Diego, gracias por atendernos, buenos días. Bueno, muchas gracias, Julio, que esté muy bien.